del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica. Está en el Gabinete de Orientación Familiar desde el 2017. Es miembro del equipo interdisciplinario de familia, es la Fundación Arque, ¿sí? Desde el 2016. Y ella realiza el acompañamiento post-aborto, es una actividad pastoral en el equipo Proyecto Esperanza de la Universidad Católica Argentina. Y es colaboradora del área post-aborto de la Merced Vida. Así que bueno, los dejo con Mariana y bueno, los que quieran hacer preguntas las pueden dejar en el chat, así después yo se las transmito a Mariana. Bueno, muchas gracias Mariana por acompañarnos, la verdad que queremos escucharte. Bueno, bárbaro. Bueno, les cuento un poquito en realidad cómo llegué a este tema, cómo llegué en realidad a tratar de pensar y reflexionar sobre el aborto y la familia. El primer contacto que tuve con el tema aborto fue a través del trabajo pastoral. Yo en ese momento me desempeñaba en realidad formaba parte de un equipo en una parroquia de mi diócesis, que era el equipo de la Consolación, y al que, bueno, empezaron a llegar un montón de mujeres que traían esta problemática. Bueno, fue una experiencia de la escucha, y justo en ese momento en el Instituto de Matrimonio y la Familia se inició un programa, que fue el programa de acompañamiento posaborto, que es al cual se refería Sole, el acompañamiento Proyecto Esperanza. Bueno, y me invitaron a formar parte de ese equipo de capacitación, y bueno, y me sumé, y allí empecé a tomar contacto con esta problemática. La verdad que empezaron a llegar una tras otra las mamás, las mujeres que traían esta problemática, y esto me fue acercando cada vez más a sus sentimientos, a sus vivencias, a cómo era todo lo que rodeaba la situación de la mujer y las circunstancias. Bueno, después tuve la posibilidad y la experiencia, cuando fueron, hace 2 años, inició todo el debate, ¿no? El debate público. Tuve la experiencia de participar en el Congreso, a través de, bueno, alguien que se acercó al instituto, y bueno, en realidad fue uno de los diputados que pidió alguien que por ahí pudiera llevar alguna argumentación. Bueno, y la verdad que fue una experiencia rica, pero que en definitiva me dejó también pensando y con un sabor un poco amargo, porque bueno, durante toda esta experiencia, por ahí es particularmente mía, pero yo sentí que no sé si se podían escuchar las dos posturas, ¿no? Había una grieta muy importante, y la verdad que a mí me significó como esto de sentir que en realidad había mucha buena intención puesta, pero que la escucha no era real. Entonces, bueno, me quedó picando la idea de generar argumentos y reflexiones que pudieran salir del campo político, del campo ideológico y del campo confesional, y lograr argumentos de peso, argumentos científicos, o sea, con un peso profesional, que pudieran acercar la grieta, que fueran realmente elementos de verdadero debate, ¿no? Que se basaran en los hechos, en la investigación y en las observaciones reales de las problemáticas. Bueno, y desde ahí es que, desde donde es como que decidí, desde el aporte que podemos hacer los orientadores familiares y desde un poco la experiencia que había ido recogiendo, empezar a pensar qué pasa, cuáles son los factores que actúan en el momento en que una mujer decide, toma la decisión del aborto. Como son, desde nuestro campo, bueno, no podía faltar el aporte de la familia. Me pareció que la mirada de la familia tenía que integrarse con esto. Y bueno, y este es el objetivo, y de alguna manera mi intención hoy es iniciar un diálogo. Me encantaría tirar esto a la cancha de la orientación familiar. Me parece que tenemos los elementos y que tenemos las posibilidades como para poder realmente crecer en esta argumentación de por qué no el aborto, por qué sí a la vida y por qué no el aborto.
Una de las cosas que llama la atención de todo este tiempo y de las argumentaciones, de toda la reflexión, es que el énfasis está puesto en la decisión individual. O sea, se habla de los derechos individuales, se habla de la libertad de conciencia, se habla de todo lo que tiene que ver con la problemática personal del aborto. Pero en realidad hay menos referencias o menos visiones que nos dejen pensando en cuál es el entorno en el cual se decide abortar. Cuáles son los factores que también están actuando dentro de la situación de esta mujer o este hombre que están a punto de tomar esta decisión. Y bueno, desde nuestra formación sabemos que el hombre es un ser relacional, que toda la vida del ser humano es como que transcurre en una red vincular que de alguna manera va condicionando su conducta, sus vínculos y sus decisiones. Entonces, desde ese supuesto es que me animo a armar esta reflexión. La familia, el entorno, no puede estar ausente cuando miramos una problemática que tiene que ver con el ser humano. Además, paradójicamente, cuando hablamos de aborto, hablamos de vida también. Y cuando uno piensa en la vida, el contexto en el cual se engendra, se protege, se cuida, se estimula la vida, es la familia, son las relaciones familiares. Así que el contexto en el cual me parece que tenemos que tratar de profundizar la problemática del aborto es en el de las relaciones familiares. Justamente si hay un ámbito donde se gesta esta decisión, es en los vínculos primarios. La familia siempre está en la vida del individuo. Siempre está, digo, puede estar presente o ausente, pero el contexto familiar siempre está. Es un marco referencial para toda la vida del individuo y el ámbito donde se construye y se desarrolla la persona. El anuncio de una nueva vida a veces se puede dar en una red vincular o en relaciones familiares que no son formales. Pero el futuro de esa vida va a depender sí o sí de los vínculos primarios. Va a depender de un padre y de una madre. Por lo tanto, esto nos lleva a pensar en la familia. Ahora entonces, bueno, el abordaje que, en realidad lo que me propuse, o sea, el abordaje desde el cual pienso hacer el análisis de la problemática, yo lo tomé desde una mirada sistémica. Me parece que es una mirada abstracta, es una mirada aséptica, que nos permite entrar en la problemática de la familia desde un lugar de observadores, de poder mirar, de poder distinguir, de poder reflexionar desde un lugar de una cierta asepsia. Entonces, ahora es como que el desarrollo de lo que voy a presentar, lo voy a presentar en 3 momentos. Uno, voy a hacer una pequeña referencia al marco teórico, breve, pero para entender desde dónde vamos a mirar la problemática. Después voy a mirar la decisión propiamente dicha, o sea, cómo esto se gesta en el ámbito familiar. Y en tercer lugar, voy a exponer o desarrollar un poquito cuáles son las consecuencias y cómo se ve esto en el ámbito de los subsistemas. Entonces, para empezar, esperen que voy a tratar de compartir pantalla en un ratito, todavía no. Bueno, los que nos formamos en esta casa sabemos que la familia no es un grupo más, ¿no? Es el ámbito por excelencia para crecer y desarrollarse. Es natural, o sea, es un ámbito natural en el cual se gesta y se desarrolla la vida humana. Esperen que voy a compartir, a ver si me sale la compartida. Sí. Toda la interacción de una familia está centrada en gestionar, desarrollar, cuidar, potenciar, estimular
y celebrar la vida de todos sus integrantes. Esa es la gran misión de todas las familias. Dentro de cada familia, los integrantes se agrupan y se relacionan entre sí a partir de interacciones. La mirada sistémica nos dice que una familia es más que la suma de sus integrantes, sino que es más que la suma de sus integrantes, es una entidad que se congrega a partir de un modelo de interacción. Tiene un estilo particular de funcionamiento. Tiene, además de los miembros de la familia, supone un contexto relacional, ¿sí? Que está anclado en su historia, en sus creencias, en sus valores y en la relación que sostiene con la cultura. La influencia interpersonal, o sea, cómo se influyen unos miembros con otros, es compleja, porque hay un conjunto de interacciones entre las partes. Los actores principales están de algún modo influenciados o se encuentran presentes los otros miembros del sistema. Esta interacción, que son las interacciones cotidianas de toda familia, desde las más simples hasta las más complejas, constituyen un estilo, tienen un estilo propio. Cada familia, así como cada persona es única, cada familia también lo es. Y estas interacciones se organizan en patrones, ¿sí? Estos patrones tienden a repetirse en distintas circunstancias y de distintas maneras. Y le son propias a la familia por las características de la familia y por las características de los integrantes. Estos patrones de interacción, estos modos de funcionamiento, este estilo de dinámica, tiende a repetirse en distintas circunstancias. Pero ¿qué pasa? De acuerdo a la calidad de esos vínculos, de acuerdo a la calidad de esas interacciones, y cuando digo interacciones hablo de la afectividad, de la comunicación, de la capacidad de resolver conflictos, de la disponibilidad. Bueno, esto responde en mayor o menor grado a lo que necesita un ser humano para desarrollarse y crecer. De acuerdo a la calidad de nuestros vínculos, de acuerdo a la calidad de estas relaciones, es que la familia se acerca más a su misión o se encuentra más en dificultades para el desarrollo de los individuos. Cada nueva etapa de la familia o cada nueva circunstancia, a veces, pone en juego todos los recursos de la familia. Por ejemplo, hablamos hace un ratito con José, todo lo que la pandemia sacó a la luz, todos los recursos que la pandemia sacó a la luz dentro de las familias. Mucha de la organización familiar, el tipo de actividades, el funcionamiento de los roles dentro de la familia, tuvo que adaptarse a una nueva circunstancia para poder dar respuesta a una situación que venía del medio, a algo que en realidad vino e impactó directamente sobre la problemática familiar. Bueno, entonces, el sistema familiar responde a estas demandas o necesidades generando cambios, ¿sí? Adaptándose al sistema, buscando nuevas alternativas, nuevos recursos para dar respuestas a estas necesidades que pueden ser tanto de orden interno o externo. En las distintas etapas de la vida familiar o en las distintas circunstancias de los distintos miembros surgen necesidades a las cuales las familias deben dar respuesta. Y estas respuestas necesitan de su capacidad de adaptación y de la flexibilidad del sistema. Cuanto más flexibles, cuanto más marco tienen las familias, más posibilidades de dar respuestas alternativas y adaptativas hay. Entonces, estas respuestas, de alguna manera, deben garantizar las necesidades de todos los integrantes
y de alguna manera también la unidad del sistema. Este es un movimiento permanente que hay en todas las familias, ¿sí? Y que atraviesa toda la vida familiar en las distintas etapas. Las crisis familiares surgen muchas veces cuando este ejercicio de adaptación es un ejercicio interno, intenso, donde hay que movilizar muchos recursos, donde hay que generar aprendizajes, donde hay que hacer adaptaciones y donde hay que hacer un ejercicio de flexibilidad muy importante. Entonces, los orientadores familiares o los que trabajamos en el área de familia, hablamos de funcionalidad y disfuncionalidad. La funcionalidad, o de alguna manera, depende de la capacidad del sistema para dar respuestas positivas y movilizar recursos para adaptarse al cambio, enfrentar desafíos o resolver conflictos que puedan surgir dentro o fuera del sistema. Bueno, esto lo venía diciendo recién. O sea, hablamos de respuestas funcionales. Las respuestas funcionales suponen acciones, cambios, transformaciones que generan bienestar, desarrollo, crecimiento, plenitud y aprendizaje. Ahora, ¿qué pasa cuando en un sistema no responde de manera adaptativa? Bueno, cuando hay obstáculos, se pueden generar situaciones de disfunción y muchas veces, en casos extremos, de ruptura. ¿Sí? Cuando el sistema genera modos de interacción que ponen en juego la unidad familiar y las condiciones de desarrollo de los miembros, estamos ante una situación de disfunción. Cuando recibimos una historia o en el acompañamiento, cuando recibimos una madre, un padre, o a veces una abuela, porque en el programa de Proyecto Esperanza recibimos distintos miembros de la familia que han pasado por esta situación de aborto en su propio ámbito familiar. Estamos recibiendo una mamá, un papá que pertenece a un grupo familiar con determinadas características, con un estilo de interacción, con creencias, con valores, con una historia familiar, donde han atravesado distintas circunstancias, ejerciendo un rol, respetando normas, respetando reglas familiares, insertos en una dinámica que les es propia. No es un individuo aislado, recibimos un hombre, una mujer en relación. Por lo tanto, para entender a esa mujer, para poder recibirla, para poder escucharla, la tenemos que escuchar en este marco relacional en el cual está inserta. ¿Qué pasa entonces, volviendo al tema del aborto? ¿Qué pasa entonces en una familia donde aparece un embarazo inesperado, donde es una familia que de alguna manera tiene un equilibrio en un determinado momento? Esto hablo yo de una familia, o puede ser también un miembro de una familia que en ese momento esté viviendo una circunstancia, pero que viva solo no significa que no pertenece a un contexto familiar, que no tiene un contexto relacional también al cual pertenece. Entonces, ¿qué pasa con esta persona que se acerca y que de repente se encuentra con esta situación, este conflicto, este desafío de un embarazo inesperado? Bueno, hay todo un sistema de decisión y un sistema propio, que es el sistema familiar, que entra en crisis. Muchas veces la crisis es de pareja, muchas veces la crisis es parental, muchas veces es una crisis que abarca todos los subsistemas, en el cual hay que tomar una decisión frente a esta situación. Teniendo en cuenta lo que decíamos antes de la naturaleza de la familia y la naturaleza humana, el aborto es siempre una respuesta disfuncional, porque lo que surge a partir de la respuesta del aborto es una víctima. El modo de resolución que se evidencia en el aborto
O sea, ¿cómo resuelve el sistema la presión que recibe, la demanda que recibe en ese momento? Bueno, del sistema surge una víctima. Detrás de un individuo que toma la decisión de abortar, hay un contexto familiar que por su estilo de funcionamiento está presente en esa decisión. Y con esto no digo que siempre que un sujeto, que una mujer o un hombre decida abortar, lo haga con complicidad familiar, pero el contexto, todo lo que tiene incorporado en su ámbito relacional, genera un campo abonado para que esa decisión sea posible. Esto se apoya en algunas investigaciones que surgen en Canadá sobre los factores psicológicos y sociales y culturales de por qué algunas mujeres abortan y otras no. Lamentablemente, en el tema de investigación, estamos bastante flojos nosotros. Y en otros países hay más camino recorrido. ¿Por qué? Porque son países donde hace más tiempo que el aborto es legal, y entonces es posible recabar muchísimos más datos y recibir mucha más información, porque están todas las clínicas abortistas que de alguna manera manejan números, manejan porcentajes, y son de alguna manera números del Estado. Entonces, tanto en Canadá como en Estados Unidos surgen en el año 97 las primeras investigaciones, y uno de los principales pioneros en este tema es el doctor Philip Ney, que es el que aparece en la imagen. Él es canadiense, es doctor en medicina, es miembro del Colegio Real de Médicos de Canadá, tiene una maestría en humanidades y es psicólogo registrado, y él tiene un centro de rehabilitación de mujeres posaborto y de mujeres posabuso. Lo que surge de las investigaciones y del trabajo de campo de Philip Ney, y que de alguna manera también nosotros confirmamos en los acompañamientos, es que las mujeres que abortan pertenecen a contextos relacionales conflictivos. Contextos relacionales donde aparecen experiencias de maltrato, abuso, violencia y abandono. No, estos son factores predisponentes. Lo que nos dice Ney es que en estos contextos familiares, que son predisponentes aunque no determinantes, porque no podemos dejar de lado la libertad del ser humano, que siempre es libre, pero generan un campo abonado. Hay una serie de experiencias íntimas de la infancia que van generando un campo abonado para que la decisión de abortar sea más, esté en un mayor porcentaje. Estos factores están presentes en muchísimos de los casos que acompañamos. Llama la atención las experiencias de abuso, y cuando uno habla de maltrato, abuso, negligencia, no tenemos que hablar de situaciones extremas. A veces en los contextos familiares más formales encontramos que el modo de interacción tiene un estilo que por ahí es afectivamente abandónico, o donde además se dan experiencias de soledad extrema, donde a veces la rigidez tiende como, no es un maltrato, pero de alguna manera es una desvalorización profunda del ser humano. Y esto se va caldeando dentro del individuo, que de alguna manera en una manera u otra, en la medida en que no logra resolver estos conflictos, tiende a llevarlos a sus futuros vínculos. La familia es una gran matriz de vínculos, donde uno aprende las herramientas iniciales y después de alguna manera las lleva a otros contextos en los cuales, gracias a Dios, se sigue enriqueciendo y transformando en los nuevos vínculos que va conformando.
Sin embargo, las experiencias primeras, las tempranas, son muy importantes y marcan constitutivamente toda la vida relacional del ser humano. En estos contextos, ¿qué pasa con los sujetos? Desarrollan baja autoestima, pobre registro de lo que sucede, pobre registro de las necesidades de los otros miembros de la familia y adormecimiento de las emociones y los sentimientos. Para sobrevivir a estas interacciones disfuncionales, de alguna manera hay que adormecer y acallar muchas de lo propio, de los sentimientos. El costo de la adaptación es fuerte, pero es la manera de permanecer dentro del sistema y poder adaptarse. Acá. Entonces, estos patrones de funcionamiento se entrelazan entre sí y van formando un estilo relacional que, de al mismo modo, retroalimenta los mecanismos de desoír, acallar y adormecer, que son los que el sujeto va trasladando a sus otros vínculos. Estos mecanismos que permanecen activos en el individuo, esperen que no vean, ¿eh? No llego a leer porque están ustedes. Esto, en el individuo a través del tiempo, adormeciendo el registro de sus necesidades, sus sentimientos y afectando los vínculos. Volviendo a la decisión del aborto, dura, porque este es un tema duro. El aborto es siempre una experiencia traumática. ¿Por qué? Porque implica la muerte intencional de un hijo y porque rompe las pautas naturales de funcionamiento humano y familiar. A nivel familiar, el sistema se vuelve contra sí mismo y se transforma de alguna manera en un medio amenazante, en el cual hay que defenderse o adaptarse a cualquier precio para no ser eliminado o victimizado. El contexto se transforma en un contexto violento. Si hablamos de patrones relacionales, hablamos de patrones relacionales violentos, que serían los mismos que trae Philip Ney a partir de su investigación. De este modo se instala la disfunción. A nivel individual, ¿cómo se vive esto a nivel individual? Bueno, ninguna mujer ni ningún hombre puede ir a algún lugar a pedir un aborto y decir, vengo a matar a mi hijo. Por eso lo que se desarrolla a nivel individual son mecanismos de defensa que permiten evitar la presencia del hijo, o sea, evitan registrar la presencia del hijo. Sabemos siempre que desde el comienzo, desde el principio de la concepción, comienza un vínculo entre la madre y el bebé. Es un vínculo que tiene dos ámbitos. Tiene un aspecto biológico, en el cual la presencia del hijo empieza a mandar señales al cuerpo de la madre, y la madre a su vez, el cuerpo de la madre, responde a esas señales con toda su carga hormonal, los cambios corporales y biológicos que suceden en la gestación, durante la gestación. Pero en la medida que el embarazo se va haciendo cada vez más evidente, ese vínculo también se genera un vínculo emocional. O sea, el vínculo entre la madre y el hijo tiene dos aspectos: un vínculo relacional, emocional, y otro biológico. Aunque el vínculo biológico se rompa, el vínculo emocional nunca termina. Es un vínculo que permanece. No porque alguien
pase por un aborto, deja de ser madre. El ser madre siempre va a quedar inscripto en su naturaleza, en su historia. Y este vínculo es el que, bueno, es el vínculo que también tenemos con los que ya no están con nosotros, de alguna manera. Seguimos manteniendo ese vínculo emocional con aquellas personas que ya no están. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos de defensa a partir de los cuales esta madre logra no conectarse con esta experiencia de vínculo? La negación, la racionalización y la deshumanización. Por eso los argumentos dicen, no, es una bolsita de células, no es un ser humano. Se habla de embarazo, pero no se habla de bebé. ¿Sí? Se habla de la interrupción del embarazo, pero no de la muerte de un niño. Entonces, estos mecanismos son los que permiten evitar esta presencia, evitar esta realidad. Esto es lo que después da lugar a lo que llamamos trastorno posaborto o trauma posaborto. Y es todo este síndrome que se instala en la mujer después del aborto y que es todo, que genera como una depresión subclínica, y es todo el intento de negar sistemáticamente la experiencia, ¿no? Es como el trauma que se hace síntoma. A nivel familiar, ¿qué es lo que pasa? A nivel familiar, lo que cambia es la pauta organizadora, el patrón vincular, que es la deshumanización. De alguna manera, lo que se instala son estos mecanismos de desoír, acallar y adormecer en un estilo relacional, que se traslada al resto de los vínculos. Y esto lo vemos permanentemente en los casos que escuchamos. Hay una adaptación a partir de estas conductas que se traslada a la calidad de las relaciones. Y esto lo que nos llama a pensar es la dimensión intergeneracional y social que tiene el aborto. Porque en realidad las consecuencias son mucho más profundas. El aborto es la punta de un iceberg, de una problemática mucho más profunda que está por debajo y que en realidad se traslada. Por algo el libro de Philip Ney se llama Daño Profundo, porque es un daño subterráneo que se va instalando en la sociedad y que de alguna manera nos va cambiando la calidad de nuestras relaciones, la calidad en la cual se construyen nuestros vínculos y la constitución de las personas, de los seres humanos. Entonces, las conductas individuales influyen sobre las interacciones afectando a la pareja, las relaciones entre los padres e hijos, la familia extensa y entre los hermanos. Bien. ¿Cómo se manifiesta este daño en las relaciones familiares, en los distintos subsistemas? En realidad, la problemática es extensa y se manifiesta de muy diversas formas. Yo elegí lo que a mí me pareció más significativo y lo que me parece que representa en mayor grado el riesgo y el daño que significa. Y además está relacionado con la disfunción que planteo. En términos del sistema conyugal, hay entre un 40 y un 75% de parejas o de matrimonios que se rompen. Hay un abandono afectivo del cónyuge. La pareja se rompe afectivamente. ¿Por qué? Porque de alguna manera esto va en contra de la constitución de una pareja. La pareja está pensada y son dos pilares sobre los que se apoya toda la misión de la familia.
la acción del aborto es tan iatrogénico, va tan en contra de lo que es la misión de un sistema familiar, que esto provoca vaciamiento, esto provoca una sensación de vacío, de sinsentido. Y hay un abandono en estas tres acciones de acallar, adormecer acallar, adormecer y desoír. Bueno, se produce un aislamiento de los cónyuges y aparece esta separación. Hay un corrimiento de roles también. ¿Por qué? Porque las culpas mutuas, el sentirse por parte de la mujer poco cuidada, por parte del hombre, o por parte del hombre obligado a tomar la decisión, produce un corrimiento y una crisis de la masculinidad y la femineidad. Hay una pérdida de intimidad, se desarrollan toda clase de disfunciones sexuales, hay toda una dinámica de coerción y sometimiento, hay problemas en la comunicación, aislamiento, frialdad, evitación, ira, agresividad y violencia. Si pensamos que el aborto estimula todo lo que es la violencia, o sea, es un hecho violento en sí, por lo tanto cambia los patrones de funcionamiento, la ira, la violencia y la agresividad es muy probable que de algún modo aparezcan en las dinámicas familiares. Con respecto a la tarea parental, a mí esto es una de las cosas que más me interesa y en la que me gustaría profundizar después. Aparecen serias dificultades en el rol parental. ¿Por qué? Por esta desensibilización que padece el sujeto, que provoca desapego con los niños, o sea, con los hijos nacidos, los que ya nacieron y con los que vienen después. Y además debilita todo lo que son las habilidades de maternaje. Esta incapacidad de reconocer qué es lo que le pasa a los chicos. Hay un psicólogo muy importante en Estados Unidos que trabaja muchísimo la problemática de aborto y relaciones familiares, que es Vincent Roux, que estuvo el año pasado en Buenos Aires, el año pasado o el otro. Pues él además es pediatra, y en el trabajo de campo del consultorio, él lo que se daba cuenta es que había un montón de madres que en realidad, independientemente de su formación profesional o de su nivel cultural o social, no lograban identificar cuáles eran las necesidades de los bebés. Era como que tenían serias dificultades para decodificar la conducta de los chicos. Cuando empieza a hacer una investigación de por qué algunas de sus madres podían decodificar adecuadamente la conducta de los hijos y otras no, se encuentra que el patrón común es el aborto. El aborto además, en el posaborto, tiene una particularidad que es el tema de los conectores. Como es un estrés postraumático, en el estrés postraumático actúan fuertemente todo lo que son los conectores del hecho traumático. Los otros hijos en muchas oportunidades se transforman en conectores, se transforman en el recuerdo vivo del hijo que no nació. Por lo tanto, el vínculo madre-hijo se resiente de una manera muy importante. Y esto genera problemas de parentalidad, problemas en el orden del estilo parental que se establece, donde hay sobreprotección también, porque a veces también por cubrir esa deficiencia que cargo, corro el rol hacia un lugar que tampoco respeta ni tampoco registra adecuadamente las necesidades de los hijos. Bueno, con respecto al subsistema fraterno, lo que sale aquí es lo que se llama el síndrome del sobreviviente, que es el sobreviviente a las tragedias, ¿no? En los contextos familiares donde hay víctimas, bueno, la vida realmente está a condición, ¿no? Ser deseado es una condición para existir. Entonces, en los sobrevivientes aparece una gran hiperexigencia, hay inseguridad, hay baja autoestima, hay culpa, que se manifiesta en otros ámbitos del desarrollo de la vida del sujeto.
Y en relación con el sistema abuelos, esto está muy presente a veces en los casos donde hay padres que por ahí presionan a la hija para que aborte porque es un embarazo que, que se produce fuera del matrimonio. Bueno, en este caso hay algo que, por supuesto que en la ruptura, antes o después del vínculo, siempre, porque en algún momento esa hija reclama, ¿no?, por esta decisión, por esta presión que recibió para terminar con la vida de su hijo. Hay problemas de comunicación, donde a veces hay mandatos, hay falta de autonomía. Y lo que se produce en el sujeto, y esto es así, porque ahora les cuento un caso, en todo caso, son sujetos que quedan inmaduros, inmersos en la dinámica de la familia, pero con dificultades para salir a la vida. Es como que esa presión de los padres para abortar en la adolescencia llega como el mensaje de vos no podés. Entonces, son sujetos que quedan dentro de la dinámica. Por ejemplo, hace poco acompañé una chica que había abortado al finalizar la escuela secundaria, en el marco de una familia cristiana, con valores, practicante. Iba a un grupo de scouts, y bueno, creo que en su primera relación quedó embarazada, y y abortó. Esta chica, después del aborto, que además un padre muy autoritario, se le impuso el aborto, después de haber abortado, cargó con la culpa, o ella lo decía, del dinero que había tenido que gastar el padre para su aborto, y todo lo que esto había significado para la familia. Cortó relaciones con sus amigos, cortó relaciones con sus vínculos sociales, empezó a estudiar, pero dejó todo lo que era su núcleo cercano, o sea, su ámbito social, y se refugió íntegramente en la familia. Como para que yo les diga cuál era el estilo de interacción, el día que volvió después de abortar, no bajó del cuarto durante un mes, por el enojo que tenía el padre con ella. Le subían la comida. Es una familia de profesionales, una familia culturalmente elevada, pero sin embargo, las interacciones dentro de la familia se resolvieron de esta manera, o sea, esta problemática se resolvió de esta manera. Le compraron un perro para que hiciera el duelo, y quedó viviendo dentro de su familia durante 10 años, en una situación de inmadurez, donde ella iba y venía, estudiaba, volvía, pero no pudo desarrollar ninguna de sus habilidades sociales, no se pudo vincular con otra gente, sino que quedó subsumida al ámbito de la familia. Cuando muere el perro, ella decide, ya casi a los 35 años, irse a vivir, no tanto, pero creo que cerca de los 30 o 32, irse a vivir sola. Y allí empieza su camino de reconstrucción. Bueno, esto es un cuadro típico, ¿no?, de cómo se suceden esas relaciones dentro de la familia que hablan de una disfuncionalidad extrema. Bueno, creo que la disfuncionalidad es evidente. Me encantaría poder contarles muchos más casos. Me gustaría poder por ahí mostrarles más de esta experiencia. Pero bueno, digamos a modo de síntesis, el aborto potencia la disfuncionalidad familiar porque adormece la afectividad, altera la comunicación, lastima los vínculos en todos los subsistemas, afecta el adecuado funcionamiento de los roles, genera crisis de confianza y autoridad, deteriora los patrones de resolución de conflictos, potencia la disolución de la familia y disminuye las habilidades parentales. En esto quiero decir algo que me encantaría, ¿por qué me gustaría profundizar? Porque yo creo que el argumento que sigue a que el aborto potencia la disfuncionalidad es que el aborto genera déficit materno, el aborto es un estimulador de la violencia y el aborto es un generador de estrés crónico.
Y estos tres ejes son lo que condicionan que el aborto se constituye como un factor de riesgo individual y social. En tanto, genera déficit materno, ¿por qué? Porque disminuye la capacidad del apego. Sabemos hoy que el apego es esencial para todo lo que es el desarrollo del bebé, desde su desarrollo cerebral hasta todo lo que es, todo lo que es después su emocionalidad. Entonces, ahí hay un factor de riesgo inmenso. Potencia la violencia. Sabemos lo que significa la violencia hoy en la sociedad y cuáles son las consecuencias y todo lo que esto significa como un disparador de problemáticas. Y por otro lado, genera estrés crónico en la madre y en las personas que quedan viviendo y adaptadas en estos entornos familiares. El estrés crónico, hoy, a partir de las neurociencias, sabemos que es un potenciador de enfermedades, que genera enfermedades en el ámbito psicológico y en el ámbito físico. Por lo tanto, me encantaría por ahí hacer una investigación. Tengo un prototipo de primera evaluación de condiciones adversas, que bueno, que en algún momento espero poder recabar la cantidad de datos que necesito, pero bueno, y ahora me encantaría escucharlos a ustedes. Pero primero, esto también, perdón, quiero aclarar una cosita más. Lo que pasa es que esta diapositiva la puse ayer, porque cuando estaba terminando de pensar en lo que les quería decir, dije, no hablé de la cultura, ¿no? Porque en este momento, en el tema del aborto, la cultura es algo sumamente importante y que tiene una influencia enorme en nuestras familias. Hoy en día, hasta en las familias donde uno transmite los valores cristianos, donde uno realmente le transmite a los hijos, el embate cultural es enorme. Los chicos reciben mensajes totalmente distintos al que uno transmite desde la familia. Entonces, me gustaría hablar un poquitito de esto, pero de alguna manera también decir que todos los contextos interpersonales son al mismo tiempo contextos culturales, pero que los contextos culturales son vivenciados según el modo en que la familia los transmite. Por eso la familia es tan importante, porque la familia tiene además esta función de ser intermediaria entre la cultura y el sujeto. Entonces, miren lo que es este cartel, por eso lo elegí, que es un cartel que está hoy en las calles de Nueva York y dice, "The most loving gift you can give your first child is not to have another one". Imagínense lo que es eso como mensaje para la familia, ¿no? Por ahí lo traduzco. El regalo más amoroso que puedes darles a tu primer hijo es no tener otro. Durísimo. Y termino con el ideal. Le dedico esta charla a Santa María, a Santayana, que es, no sé si la conocen, pero bueno, es una mujer que en realidad su santidad se basó en esto, ¿no? En dar la vida hasta el extremo, ¿no? Y que creo que es de alguna manera lo que nos inspira a todos los que trabajamos por la familia y los que defendemos la vida, ¿no? Que con nuestra propia vida poder dar ese testimonio y ese fruto para que las generaciones que vienen puedan vivir cada vez mejor. Esto se los dejo, por ahí si le quieren hacer una captura de pantalla. Lamentablemente hay mucha de esta bibliografía que es en inglés, pero por eso no tenemos nosotros, argentinos, hispanoparlantes, material ni bibliografía desde donde seguir profundizando en estos temas. Lo pongo porque son de alguna manera las fuentes y las referencias desde donde armé la argumentación y los datos desde donde me gustaría que, bueno, en algún momento pudiéramos seguir profundizando. Así que bueno, con esto, después si no se los pongo, dejo de compartir pantalla y bueno, y me encantaría que de alguna manera me pudieran hacer algún tipo de evolución. Voy a agarrar algo para escribir. Gracias, Mariana, ¿no? La verdad que fue espectacular, me encantó. Yo creo que a todos los que estamos acá nos abriste un mundo gigantesco, sobre todo
por relacionar tan bien, ¿no? Lo que es el aborto y lo que es la familia, que por ahí no lo tenemos en cuenta, ¿sí? Sino que lo tomamos de modo individual, así que me pareció súper interesante. Así es. Hay acá un par de preguntas, José, no sé si querés que se las haga. Mariana, ¿te parece? Dale. Bueno, te las digo en orden de las que fueron apareciendo. Preguntaron cuál sería la diferencia entre embarazo inesperado y no deseado, si hay alguna diferencia ahí. Sí, obviamente. Cuando digo inesperado, en realidad lo que quiero decir es no deseado, porque un embarazo inesperado puede ser deseado inmediatamente. O sea, el tema está en cómo uno se para frente a a la aparición de la vida. El problema es cuando no es deseado, cuando en realidad está cuestionada esa vida, ¿no? Bien, Sí. perfecto. Y después preguntaron, en cuanto al trauma post-aborto, ¿cuáles serían los elementos de relación entre el orientador y el médico? Me parece interesantísimo. ¿Cómo? A ver. A ver si pusieron trama post-aborto, ¿cuáles son los elementos de relación entre el médico y el orientador familiar? Bueno, a ver, esto es importantísimo. Nosotros, cuando hacemos los acompañamientos en el tema posaborto, nosotros seguimos un programa, que es un programa que en realidad tiene una raíz pastoral. Es un acompañamiento de sanación. Lo que hacemos es le ayudamos a la persona a hacer un recorrido de volver a entrar en la experiencia traumática, volver a conectarse con esa situación, romper esa barrera que se genera. Muchas veces hasta no se acuerdan, no tienen recuerdos de toda esa etapa ni de esas experiencias. Entonces le ayudamos como a recorrer juntos nuevamente para darle un nuevo significado, habilitar todos los sentimientos y todo lo que ha quedado adherido a la historia, recibir el enojo, poder trabajarlo y acompañar a esa persona por un proceso de reconciliación, de perdón, de reconciliación consigo misma, con los demás y con Dios, obviamente. Si Dios está presente, la verdad que es algo que siempre, la verdad que es el que realmente nos da la sanación verdadera. Ahora, si durante este acompañamiento la persona que acompañamos presenta dificultades del orden emocional o psíquico, por eso trabajamos en un equipo interdisciplinario con psicólogos y psiquiatras. Esta no es una tarea específica del orientador. En mi caso es una tarea pastoral, yo lo hago desde un apostolado, esto. Lo que pasa que uno siempre lleva lo que es a todos lados, entonces no puedo dejar de alguna manera de tener una mirada más desde el lado de la familia cuando veo esta problemática. ¿Se entiende? Pero hay una clara diferencia, o sea, lo que es del médico es del médico, lo que es del psiquiatra es del psiquiatra. Y en realidad lo nuestro es acompañar al otro en el dolor y la reconciliación. No sé si respondí. Bien. Y después acá también están preguntando cuáles son, digamos, las consecuencias y secuelas en la mujer y en el varón que concibieron al bebé de actuar en soledad. O sea, de no compartir esa decisión con otros. La decisión de abortar. Uh-huh. Bueno, generalmente la decisión tiene una profunda soledad. Siempre es la mujer que llega en el posaborto tiene una profunda sensación de vacío y de soledad. Es algo que todas manifiestan esto, ¿no? Aunque estén acompañadas, porque de alguna manera una cosa interesante es decir que ninguna mujer quiere abortar. Nadie que aborta quiere abortar, su naturaleza, todo su ser está pensado, fue creado para ser madre. Entonces esto es una decisión que se debe a una problemática que no es el bebé en sí mismo, sino que es un factor que está presente en su contexto, en su entorno, y que es anterior a la presencia del bebé, pero que se manifiesta a partir de esta realidad.
Si es una pareja que no sostiene, es una pareja que ya no sostenía y que ahora, al entrar en juego un tercero, manifiesta esta debilidad, esta falta de sostén, de fortaleza. Si es una familia poco disfuncional, flexible, donde el maltrato, la negligencia y el abandono son los patrones de interacción, bueno, eso es una problemática que ya existía en el contexto de esa mujer. ¿Sí? Si hay problemas económicos eran anteriores, no son posembarazo. Entonces, ¿qué pasa? Esta mujer ya tiene un contexto en el cual la decisión de abortar va a ser una decisión que la va a dejar a ella siempre en una situación de soledad. Por supuesto que además no tener con quién compartirlo es altamente duro, difícil. Es doblemente traumático, o sea, los mecanismos de defensa son todavía mucho más rígidos, mucho más, se cristalizan mucho más, porque además no tiene en quién respaldarse, no tiene en quién sostenerse. Pero en general este es un sentimiento común a todas las mamás que llegan. Del mismo modo que cuando se vive a nivel familiar, es tremendamente doloroso, porque todos los vínculos sufren. Hace poquito recibí en el acompañamiento a una abuela. Su hija había estado una chica joven, hizo estos viajes sabáticos que hacen los chicos que van por Latinoamérica y qué sé yo, un viaje un tanto desordenado. En el medio de ese viaje se enferma, y al poco tiempo la mamá se entera que está embarazada de una pareja ocasional. Bueno, vuelve a la Argentina y la familia la recibe y en cónclave, esta chica había estado enferma, no se sabía cuáles eran las condiciones del embarazo, había estado tomando medicación y entre todos deciden que la mejor solución es el aborto. El hermano le presta la plata para comprar las pastillas porque fue un aborto químico, el padre también lo acompaña, preparan la situación, una amiga que los acompaña, compran las pastillas y el aborto se produce dentro de la casa, con todos los integrantes bajo el mismo techo. Cuestión que en el aborto químico a veces aparecen restos que hablan de la existencia de un hijo. La familia entera sufre este trauma porque la hija, al encontrarse con la evidencia del bebé en sus manos, lo pone en una cajita. Esto es un cuento real, o sea, esto es algo que lo escuché yo. Lo ponen en una cajita y lo entierran en el fondo del jardín. Esa familia se quiebra en su estructura, empiezan problemas matrimoniales, dificultades con los hijos, hay problemas de relación entre los hijos y las novias. Y esta abuela, que no puede prácticamente salir al patio, porque no puede ir a tender la ropa, por lo traumático del episodio que acaban de vivir. Bueno, ella llega quebrada a pedir acompañamiento y a pedir que a partir de ella su hija también pueda sanar. Bueno, estas son problemáticas que hoy en día, con el aborto químico y con todo lo que es los medios que se favorecen para que las mujeres aborten, suceden en múltiples familias. Pero esto nos damos cuenta cuál es el daño exponencial. No solamente el que lo vive en soledad, sino el que lo vive en comunidad, es algo que salpica dolor para todos lados y donde todos los involucrados, incluso los agentes de salud, incluso los que trabajan en los centros de aborto, sufren secuelas posaborto. Todos. Bueno, interesante el caso y además, finalmente, cuando uno siente que además sana toda la familia, que esto, a pesar de lo doloroso y lo difícil, se transforma en una oportunidad para sanar todos los vínculos familiares. Esta mujer, miren cómo fue, que ella vino por la hija, empecé a acompañarla, y después de casi como el 10º encuentro, me cuenta que ella había sido abusada. Porque ella todo el tiempo me decía, yo no sé cómo pude hacer eso, yo no sé cómo pude hacerle esto a mi hija.
No entiendo qué me pasó. Yo me quedé paralizada, no pude reaccionar. Después del 10º encuentro me cuenta que ella había sido abusada y que había sido abusada por un hermano durante la infancia, durante muchísimos años, y que nunca se había animado a hablarlo con su mamá, pero que su mamá sabía, pero que ella no quería tocar el tema. Fíjense cómo esos mecanismos que había incorporado en la infancia, esto de adormecer, acallar, silenciar, habían sido los que se pusieron en funcionamiento cuando surgió el conflicto y volvieron a condicionar la respuesta de la familia. Bueno, es interesante cómo se dan todas estas cosas. La verdad, muy interesante. La verdad, nos encantaría seguir escuchando casos, pero bueno, se nos está acabando el tiempo. La verdad que te queremos agradecer muchísimo, Mariana. Ha sido como muy, muy diferente la mirada esta, digamos, desde la familia del aborto. Es realmente muy necesario que lo miremos así, ¿no? No solamente desde la persona. Así que bueno, te agradecemos un montón. Vamos a aplaudirla a Mariana acá desde cada uno de ese lugar. Muchísimas gracias. Bueno. Mariana, Les la verdad agradezco que... a todos, gracias de verdad. Y bueno, y los invito también a enriquecer esta reflexión, a que bueno, me hagan llegar también si en este tiempo surgen dudas o tienen, qué sé yo, me quieren proponer algún tipo de otros aspectos a tener en cuenta. Me encantaría por ahí recibir por parte de ustedes, bueno, lo que vaya surgiendo en este tiempo. Sé que es Eso te iba a un decir, tema duro, que cuesta. Sí. Mariana, no sé si podés poner en el chat tu mail para que Sí. aquellos que no lo tienen puedan contactarte a tu teléfono, lo que sea, para sugerirte temas, para felicitarte, porque la verdad que yo creo que a todos nos abriste la cabeza y está buenísimo que entre todos podamos empezar a ver cómo sumar, o incluso por ahí a alguno le despertaste el amor por investigar esto, ¿no? Y eso yo creo que es un poco el sentido de estos encuentros, ¿no? De generar estas interrelaciones y comunidades. Así que Bueno. de mi parte agradecerte enormemente, de verdad. Estoy súper agradecido. Gracias, Sole, por presentar desde el hermoso y caluroso Tucumán. Así que en un rato más, a las 6 de la tarde, está el otro webinar, el último, que está a cargo de Mariana Viaña y José Luis Chacón, que van a hablar sobre conflictos de pareja. Así que también están todos invitados. Vayan a descansar un ratito y volvemos a conectarnos. Gracias, Mariana. Bueno, Gracias, Mariana. Gracias, José. Gracias. Gracias.